¿Alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar la voz de Dios clara y directamente? No en un sueño vago o en un sentimiento abstracto, sino en la verdad, como una llamada que resuena dentro de tu corazón y transforma por completo el curso de tu vida. La historia de Samuel conlleva este misterio, pero lo que pocos saben es que detrás de la voz divina que escuchó, se escondía un secreto en su formación, en su entrega e incluso en las tragedias que rodearon el templo de Israel. Si bien muchos ven a Samuel simplemente como otro profeta del Antiguo Testamento, su trayectoria revela un plan divino mucho más amplio, entrelazado con reyes, batallas bíblicas, el arca de la alianza e incluso la promesa mesiánica que culminaría en Jesús. Samuel no fue solo el hombre que ungió a Saúl y a David, él era el vínculo entre un pueblo perdido y un Dios que todavía hablaba, incluso en medio del caos. Estás a punto de descubrir el lado oculto de una historia sagrada. Una trama marcada por la fe, las tragedias familiares, el rechazo divino y la redención espiritual. Y más que eso, comprenderás cómo Samuel, todavía un niño, se convirtió en portavoz de la voluntad divina en un momento en el que nadie más podía escucharlo. Este es el tipo de narrativa que no solo inspira, sacude estructuras y reaviva la llama de la obediencia a Dios. Prepárese para sumergirse en un viaje poderoso que va mucho más allá de la religión. Aquí, cada detalle bíblico esconde una clave espiritual. Y al final, tal vez te des cuenta de que el secreto de la voz de Dios no estaba en Samuel, pero podría estar en ti también. Antes incluso de nacer, Samuel ya estaba inserto en la historia de Israel. Su madre, Ana, era una mujer estéril que llevaba un dolor silencioso en el corazón. En el templo derramó lágrimas e hizo un voto audaz. Si tuviera un hijo, lo consagraría completamente a Dios. Esta petición tocó el cielo. Y cuando Samuel nació, no fue criado como los demás niños, fue entregado al sacerdote Eli desde muy joven para crecer en el ambiente sagrado y convertirse, con el tiempo, en un instrumento de transformación. El templo donde creció Samuel no era exactamente un lugar puro. A pesar de estar dirigido por Eli, juez de Israel, el ambiente fue corrompido por los propios hijos del sacerdote, quienes abusaron del cargo y profanaron el culto. Sin embargo, allí, en medio del caos espiritual, Dios comenzó a moldear el corazón de Samuel, y lo que más llama la atención es que no se contagió. Desde muy joven demostró una fe sincera, una obediencia firme y una rara sensibilidad a la presencia divina. Era como si el llamado de Dios ya estuviera escrito en su alma. Una noche, mientras todos dormían, Samuel escuchó una voz. Pensó que era Elí, pero cuando fue hacia él, escuchó que no lo habían llamado. Esto se repitió 3 veces. Fue entonces cuando Elí, ya experimentado, se dio cuenta. Era el Señor hablando. Esta escena es una de las más llamativas de la historia de Israel, ya que simboliza el inicio de la restauración profética entre un pueblo que había perdido su rumbo. Dios, que parecía silencioso, eligió a un niño para hablar, y la primera misión de Samuel no sería fácil: anunciar el juicio sobre la casa de Elí. Lo que impresiona es el coraje de Samuel. Aunque era joven, no dudó en obedecer. Pronunció fielmente el mensaje divino sin endulzar los detalles. Y allí comenzó su viaje como profeta, alguien que no solo escucha a Dios, sino que tiene el coraje de proclamar la verdad. Esta historia encierra lecciones poderosas. A veces la voz de Dios se revela en medio del caos, y los elegidos no son los más antiguos ni los más influyentes, sino aquellos con corazones puros. El llamado de Samuel todavía resuena, recordándonos que la obediencia a Dios puede cambiar el curso de una nación entera. La corrupción dentro de la casa de Elí se convirtió en un escándalo espiritual. Sus hijos, Ofni y Finés, utilizaron la posición sacerdotal para satisfacer sus propios deseos. Robaron de las ofrendas,
faltaron el respeto al Arca de la Alianza y se involucraron con mujeres en el templo. Era como si el temor de Dios hubiera desaparecido por completo. Elí lo sabía todo, pero permaneció pasivo, corrigiendo con palabras suaves y sin acciones concretas. El juez de Israel se había convertido en espectador de la decadencia moral de su propia casa. En este escenario de decadencia espiritual, Dios decidió actuar. A través de Samuel, aún muy joven, llegó una de las profecías más duras registradas en la historia de Israel. El Señor anunció que la iniquidad de la casa de Elí nunca sería expiada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Fue el juicio divino lanzado sobre un liderazgo que había perdido la esencia de la obediencia a Dios. Y lo más impresionante, Samuel escuchó todo, entendió y tuvo el coraje de compartir el mensaje con Elí. La reacción de Elí fue sorprendente. Al escuchar el juicio de Dios, no trató de resistirse ni discutir. Él simplemente respondió: «Es el Señor, que haga lo que bien le parezca a sus ojos». Esta resignación revela un corazón ya cansado, quizás resignado a las consecuencias de la negligencia. En el fondo, sabía que había fracasado y que el rechazo divino era inevitable. La profecía no fue solo una advertencia, fue el punto de ruptura. Dios estaba preparando un nuevo tiempo, comenzando con la voz de Samuel. Este episodio enseña algo profundo sobre la fe y el arrepentimiento. A veces, el problema no es el pecado en sí, sino la persistencia en él, incluso después de tantas advertencias. Elí representa a los líderes que no actúan cuando lo necesitan y a sus hijos, a los que abusan de la gracia. Dios, en su justicia, trae juicio, pero también la oportunidad de redención espiritual, que lamentablemente fue ignorada por esa familia. Y mientras la casa de Elí se desmoronaba, Samuel se fortaleció como el nuevo referente de integridad profética en Israel. La corrupción no se limitó a la casa de Elí, contaminó a todo el pueblo de Israel. Cuando los filisteos se acercaron en batalla, los israelitas pensaron que bastaba con tomar el Arca de la Alianza para ganar, como si el objeto sagrado funcionara como talismán. Pero Dios no puede ser manipulado. Sin arrepentimiento, sin obediencia, no hay gloria. El resultado fue desastroso. Israel fue derrotado. Miles de personas murieron, incluidos los hijos de Elí. Y lo que es peor, el arca fue capturada por los filisteos. Esta fue una de las mayores tragedias en la historia de Israel. El Arca de la Alianza era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Custodiaba las tablas de la ley y representaba la alianza hecha en el desierto. Perderlo significó no solo una derrota militar, sino una crisis espiritual. Cuando la noticia llegó a Elí, se cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Fue el trágico final de un ciclo marcado por la negligencia, el pecado y el silencio espiritual. El llamado de Dios ya se estaba cumpliendo con peso y verdad. La esposa de Finés, al enterarse de la muerte de su marido y de la pérdida del arca, se puso de parto y murió al dar a luz. Antes de eso, le dio a su hijo el nombre de Ichabo, que significa «la gloria de Israel se ha ido». Este nombre se convirtió en un símbolo del momento oscuro que atravesaba el pueblo. Dios se había retirado, no porque dejara de amar, sino porque ya no había lugar para él en medio de la desobediencia. El silencio divino se volvió ensordecedor y los filisteos parecían victoriosos por ahora. Pero es precisamente en estos momentos de ruina cuando Dios comienza algo nuevo. La tragedia fue dura pero necesaria. Ella abrió el camino para una verdadera restauración, no basada en símbolos, sino en el arrepentimiento y la fe genuina. Samuel, que hasta entonces era solo un joven profeta en formación, se convertiría en el líder espiritual de Israel. La historia aún no había terminado.
Al contrario, apenas estaba entrando en una fase marcada por confrontaciones espirituales, batallas bíblicas y milagros inesperados. Después de años de silencio y sufrimiento, Samuel surgió como el liderazgo que Israel tan desesperadamente necesitaba. Ahora profeta, juez e intercesor, no solo guió con palabras, sino con el ejemplo. Llamó al pueblo al arrepentimiento, pidiéndoles que abandonaran sus ídolos y volvieran al Señor con todo su corazón. Y el pueblo escuchó. La fe comenzó a recuperarse y con ella llegó una nueva fuerza espiritual. Fue el primer paso hacia la redención espiritual, no solo de individuos, sino de toda una nación. En Mizpa, Samuel reunió al pueblo para un acto colectivo de purificación. Mientras ayunaban y confesaban sus pecados, los filisteos se acercaron para atacar. Fue la prueba final. Pero esta vez, Israel no confió en el arca de la alianza como amuleto, sino en el Dios vivo. Y entonces vino el milagro. El Señor tronó con poder contra los filisteos, creando pánico en el ejército enemigo. La victoria no se obtuvo con espadas, sino con obediencia a Dios. Fue el regreso de la gloria. Después de la batalla, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Este gesto no fue solo simbólico, fue un recordatorio para las generaciones futuras de que la verdadera fuerza de Israel venía de arriba. La restauración espiritual trajo paz, estabilidad y un nuevo sentido de propósito. Samuel continuó como juez de Israel por muchos años, manteniendo al pueblo centrado en la palabra y la fe. Fue un momento de alivio, curación y un nuevo comienzo. Pero no todo se resolvió. La naturaleza humana tiende a olvidar y pronto la gente empezaría a desear algo diferente. Pedirían un rey como lo habían hecho otras naciones. Y una vez más, Samuel se encontraría en medio de una encrucijada. La historia de Israel estaba a punto de entrar en una nueva fase, marcada por decisiones audaces, errores amargos y profecías que resonarían en el Nuevo Testamento. Se acercaba la época de los reyes, pero la voz de Dios aún guiaba los pasos del pueblo. Con el paso de los años, Israel comenzó a mirar a su alrededor y a desear lo que otras naciones tenían: un rey humano y visible, alguien que liderara la batalla y gobernara con autoridad. Incluso después de tantas victorias espirituales, la gente quería parecerse al mundo. Esto entristeció profundamente a Samuel. Había dedicado su vida al liderazgo espiritual de Israel, pero ahora era como si quisieran cambiarlo por un sistema más político. Aún así, el profeta no actuó por impulso, fue directamente a Dios. La respuesta divina fue sorprendente. Dios le dijo a Samuel: «No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos». Fue un rechazo directo del Señor, de su liderazgo invisible pero poderoso. Aún así, Dios le ordenó a Samuel que concediera la petición del pueblo, con una advertencia. Luego Samuel dio una larga advertencia. Dijo que el rey exigiría a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el servicio, los campos, los animales, los recursos. Obtendrían lo que pedían, pero a un precio elevado. Aún con todas las advertencias, la gente insistió. Y luego, bajo dirección divina, Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel, un hombre alto e imponente, procedente de la tribu de Benjamín. A los ojos humanos parecía una elección perfecta. Hubo celebración, aclamación y esperanza, pero la semilla de un futuro rechazo divino ya estaba plantada. La unción real fue solo el comienzo de un reinado que revelaría los fracasos humanos ante el llamado divino. Samuel, con el corazón apesadumbrado, lo siguió obediente, pero atentamente. Esta transición marcó un punto de inflexión histórico. Israel pasó de un modelo teocrático a una monarquía, y Samuel fue el último juez y el primer gran mentor profético de los reyes. No abandonó su misión, continuó como consejero e intercesor, e incluso frente a la decisión apresurada del pueblo, Dios todavía tenía el control.
La historia avanzó y el escenario comenzó a prepararse para un nuevo personaje, David, un joven que cambiaría el destino del reino y sacaría a la luz la promesa mesiánica. Saúl empezó bien, pero no tardó en perder el rumbo. Su corazón se llenó de orgullo y su obediencia a Dios se volvió parcial. Cuando se le dio una orden clara, destruir completamente a los amalecitas, perdonó al rey enemigo y se llevó lo mejor del rebaño. Para empeorar las cosas, intentó justificar su error con la religión, diciendo que sacrificaría los animales al Señor. Fue allí donde Samuel lo confrontó con una de las frases más poderosas de la Biblia: obedecer es mejor que sacrificar. El rechazo divino era inevitable. A partir de ese momento, Saúl perdió el favor de Dios. Samuel, triste y angustiado, lloró por él, pero el Señor le indicó que siguiera adelante. Había un nuevo elegido, un joven pastor, hijo de Jesé, del pequeño pueblo de Belén. Y allí, entre las ovejas, Samuel ungió a David, un acto silencioso pero lleno de profecía. La unción real había sido transferida. Y aunque Saúl permaneció en el trono por un tiempo, el plan de Dios ya avanzaba con fuerza. David rápidamente comenzó a destacar. Derrotó a Goliat con una honda y una piedra, demostrando que la fe en Dios vale más que la armadura de bronce. Esto le trajo popularidad, pero también un enemigo, Saúl. Vencido por los celos, el rey intentó matarlo varias veces. La tensión creció. David huyó. Se escondió en cuevas y aún así no perdió su confianza en el Señor. Mientras Saúl se hundía en la inseguridad, David crecía en carácter, compasión y coraje, cualidades de un rey conforme al corazón de Dios. Incluso con la posibilidad de matar a Saúl, David no tocó al ungido del Señor. Esto muestra cuánto entendía acerca del honor, la sumisión y los tiempos de Dios. Samuel, a su vez, ya había muerto, pero su influencia seguía viva. Había sembrado la profecía, identificado al elegido y preparado el camino para el cambio. La caída de Saúl fue dolorosa pero necesaria. La historia de Israel necesitaba un nuevo capítulo, con un líder que combinara fe, coraje y sensibilidad espiritual. Y David era ese líder. La relación entre David y Saúl tomó un camino oscuro. Incluso después de tantas liberaciones, Saúl siguió obsesionado con quitarle la vida a David. Fue un rey en crisis, dominado por la inseguridad y el rechazo divino. David, por otro lado, tuvo oportunidades reales de poner fin a Saúl, incluso mientras dormía. Pero eligió el camino de la misericordia. Solo se cortó la punta de su manto y luego demostró que no quería el trono por la fuerza. Esto no fue cobardía, fue fe en el tiempo de Dios y respeto por la unción real, incluso sobre un rey decadente. Este comportamiento de David confundió a sus propios soldados. Vieron la oportunidad de solucionar todo con un golpe rápido, pero David vio más allá. Comprendió que la historia de Israel no podía verse manchada por la venganza. Aunque fue traicionado, perseguido y tratado como enemigo, se mantuvo firme. Saúl, por otro lado, se hundió en la paranoia e incluso consultó a una bruja en Endor, rompiendo completamente con la obediencia a Dios. El fin se acercaba para él y la tensión aumentaba en todo el reino. La última batalla de Saúl fue un desastre. Rodeado de los filisteos, herido, prefirió quitarse la vida antes que ser capturado. A su lado también murió su hijo Jonatán, fiel amigo y aliado de David. La muerte de Jonatán fue un golpe profundo. En medio de su ascensión, David experimentó un dolor sincero, revelando un corazón quebrantado. Escribió un lamento que se hizo famoso. «Cómo han caído los poderosos». Fue el fin de una era, pero no sin dolor. Las tragedias familiares todavía eran parte de este viaje. Este momento marca otro punto de inflexión en la narrativa. Ahora David era el rey reconocido por todos, pero no se basó en la conquista o la fuerza, sino en la lealtad, el carácter y la espera.
La redención espiritual que Samuel había plantado floreció en las actitudes de David. El pueblo vio en él a un líder que no solo luchó, sino que sintió, lloró y perdonó. Incluso con cicatrices, David representó una nueva oportunidad para Israel, y lo que estaba por venir mostraría que la unción que recibió conllevaba más que realeza, traía profecía viviente. El reinado de David comenzó con justicia, valentía y adoración. Conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital espiritual de Israel. Recuperó el Arca de la Alianza con celebración, música y un baile que escandalizó incluso a su esposa. Era un rey diferente, íntimo con Dios, pero también humano. Las batallas bíblicas no cesaron, pero ahora había dirección divina. David no actuó por impulso, consultó al Señor antes de ir a la guerra. Esto reveló la marca de alguien que entendía la importancia de la obediencia a Dios en cada detalle. Pero ni siquiera los grandes ungidos están libres de defectos. En un momento de distracción, David cayó en adulterio con Betsabé. Para encubrir su pecado, hizo matar a su marido Urías, un hombre leal. Fue uno de los episodios más oscuros de su vida. La profecía de Natán, el profeta del momento, enfrentó firmemente a David, revelando que sus acciones tendrían graves consecuencias. David se arrepintió profundamente, escribió el Salmo 51 como expresión de su clamor por misericordia. Dios lo perdonó, pero el daño ya estaba hecho. Las tragedias familiares comenzaron a multiplicarse. La hija de David fue violada. Uno de sus hijos asesinó al otro, y más tarde Absalón se rebeló contra su padre en un intento de golpe. El mismo David que unió a Israel ahora enfrentaba divisiones dentro de su propia casa. Aún así, no ha perdido su esencia. Aunque estaba herido, siguió buscando la presencia de Dios. Su fe no era perfecta, pero sí persistente, y eso lo hacía diferente de Saúl. Donde el primer rey cayó y no se levantó, David cayó, pero siempre regresó con arrepentimiento. A pesar de sus defectos, David fue portador de una promesa eterna. Dios le aseguró que de sus descendientes vendría un rey cuyo trono nunca tendría fin. Esta promesa mesiánica no fue solo un elogio a su fidelidad, fue un vislumbre de un plan mayor. La profecía se cumpliría siglos después, con el nacimiento de Jesús. David gobernó a un pueblo terrenal, pero el descendiente prometido gobernaría los corazones por toda la eternidad. Fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que el propio reino de Israel podría contener. La profecía de Samuel no terminó con su muerte. Sus palabras resonaron mucho más allá de la unción de reyes o el juicio de los sacerdotes. Cuando declaró que Dios buscaba un hombre conforme a su corazón, estaba señalando algo mucho más grande. David era ese hombre, pero su linaje aún traería al verdadero rey, Jesús. La promesa mesiánica fue más que una profecía política. Era el plan divino de redención espiritual para toda la humanidad. Israel esperaba un trono terrenal, pero Dios estaba preparando un trono eterno. Jesús, nacido en Belén, la misma ciudad que David, vino a cumplir lo anunciado. Su genealogía pasa por Samuel, Saúl, David, y pasa por generaciones de batallas, caídas y reconciliaciones. Pero a diferencia de reyes anteriores, él no vino con espadas ni coronas de oro. Su unción fue con lágrimas, su batalla fue en el Gólgota y su corona de espinas. Él representó el cumplimiento perfecto de la profecía, un rey eterno que reina no con poder sino con gracia y verdad. Esta conexión entre Samuel y Jesús revela algo poderoso. Dios trabaja en largas filas. El llamado de Samuel, aquel niño que escuchó la voz de Dios en el templo, estuvo directamente vinculado con la redención del mundo. Cada acto de obediencia, cada profecía, cada unción, todo convergía en Cristo. Y lo más impresionante es que, al igual que Samuel,
Cualquiera puede escuchar la voz de Dios y ser parte de esa promesa. No se trata de títulos religiosos, se trata de disposición y fe. Hoy, la historia de Samuel nos llama a salir del ruido y buscar intimidad con el Creador. La voz de Dios todavía habla, no con truenos, sino con un corazón dispuesto a obedecer. La historia de Israel, con sus glorias y tragedias familiares, muestra lo que sucede cuando hay fe y lo que se pierde cuando falta. Jesús es la culminación de esta narrativa. Pero el secreto de la voz de Dios sigue siendo accesible. Simplemente di: habla, Señor, que tu siervo oye, y el cielo empieza a moverse. Ahora que conoces la verdadera historia de Samuel, es imposible ignorar la profundidad de su viaje. La pregunta que queda es: ¿cuántas veces Dios ha tratado de hablarte? Pero las prisas, el ruido o incluso la indiferencia ahogaron su voz. El viaje de Samuel muestra que el secreto no está en ser perfecto, sino en estar disponible. Y si Dios usó a un niño para transformar una nación entera, imagina lo que puede hacer con alguien como tú, que busca, aprende y se abre a la verdad. ¿Te has posicionado como alguien dispuesto a escuchar, obedecer y actuar? La historia bíblica no es solo un registro antiguo, es un espejo. Y en cada capítulo de la vida de Samuel, David, Saúl y tantos otros, hay una invitación velada para que tú también te levantes. ¿Qué tipo de legado estás construyendo? ¿Cómo es tu sensibilidad a la voz de Dios? La respuesta puede ser el comienzo de una nueva fase espiritual, donde la fe y el arrepentimiento dejen espacio para el propósito y la dirección. La voz de Dios continúa resonando a través de la historia, las escrituras y el espíritu. Y tal vez, en este mismo momento, Él esté llamando, como llamó a Samuel en aquella noche silenciosa. La diferencia está en la respuesta. Entonces, reflexiona. ¿Estás listo para decir: aquí estoy? Porque cuando esa respuesta nace de un corazón sincero, el cielo responde con destino, poder y misión. Que esta historia te inspire a buscar más, escuchar más y vivir con un propósito. Y si este contenido te conmovió de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene el poder de transformar no solo el conocimiento, sino también el alma. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. El viaje no termina aquí, apenas comienza.